Buenas noches, maestra Karina. El primer tema a considerar en esta actividad final es la evaluación infantil. La evaluación infantil nos debe servir, o tiene como objetivo primero, identificar la conducta problema. Ese es el punto fundamental donde debemos de partir. Una vez identificada la conducta problema, tenemos que relacionar dicha conducta con sus variables, es decir, qué la desencadenan, qué es lo que la mantiene o qué la modula. Eso es realmente importante. Una vez hecho esto, debemos proceder a diseñar un proceso de análisis psicológico. Hay que seleccionar las técnicas de medición, hay que aplicarlas adecuadamente y una vez esto también, estamos listos de alguna manera para establecer el diagnóstico, que a partir del diagnóstico, que es los aspectos del presente, podemos ya determinar los aspectos futuros, que sería el pronóstico. Una vez hecho esto, hay que indicar el tratamiento con mucha claridad, hay que analizar las acciones, la eficacia de esas acciones en el tratamiento que hemos indicado y comunicar hallazgos y el tratamiento al paciente ya que ha solicitado la consulta psicológica. Asimismo, la evaluación infantil para nosotros como profesionales de la psicología o quien vamos a realizar esta acción, lo primero que requiere es conocer muy bien las etapas del desarrollo de la evolución infantil y sus explicaciones teóricas, sus bases teóricas. Creo que es importante no estar cerrados tal vez a ninguna de estas diferentes explicaciones o líneas teóricas, porque cada una de ellas nos puede dar un buen sustrato, una buena información para proceder. También requiere del psicólogo infantil utilizar pruebas psicológicas para la evaluación. Son fundamentales. Toda evaluación requiere la utilización de pruebas psicológicas. Y en cuanto a estas pruebas psicológicas, hay que conocer los fundamentos teóricos de estas pruebas utilizadas. De tal manera no podrían ser realmente los resultados, tal vez no puedan ser tan adecuados como requeriría como ser los resultados de estas evaluaciones. También es fundamental en nuestro procedimiento, en nuestro quehacer profesional, no solamente en las evaluaciones, sino en todos los sentidos, pero en este aspecto de la evaluación infantil hay que tener muy en cuenta los fundamentos éticos en el manejo de las pruebas. Hay que saber calificar, hay que saber interpretar estas pruebas para que a partir de eso podamos nosotros hacer integrar lo que sería como un proceso, como un último paso, lo que es el reporte de los resultados. Es importante en este proceso de evaluación infantil, como en todo proceso, seguir las recomendaciones. Y la primera recomendación es precisamente de la primera entrevista con niños o con adolescentes, según sea el caso, que es precisamente con lo que inicia el proceso de evaluación que estamos pretendiendo realizar. Me parece que lo primero a considerar en esto es a los diferentes actores que intervienen en la entrevista inicial. Y me parece que son tres fundamentalmente: el psicólogo infantil, los padres que consultan, que generalmente son quienes piden esta primera consulta con nosotros, y finalmente el sujeto, ¿no? Estamos hablando del niño o del adolescente, que es el protagonista, por decirlo así, como el objeto central de la evaluación. En cuanto al profesional,
es quien decide si el sujeto o el paciente directo estará presente en la primera entrevista, o bien si acudirán primeramente los padres y posteriormente el paciente, el niño o el adolescente. Hay que conocer, como decíamos hace un momento, que el profesional es fundamental que conozca todo el desarrollo evolutivo, pero también la psicopatología infantil, para poder determinar algunos que a través de la información que vamos a ir recabando podamos saber si hay signos de psicopatología infantil. Es muy importante tener información suficiente, ¿no? Información suficiente acerca de la relación entre los padres y el paciente directo, que sería el niño adolescente, así como del contexto familiar en general. Es importante también para nosotros, cuando pretendemos hacer una evaluación infantil, estar al día de lo que configura el contexto escolar y social del niño o del adolescente, para saber exactamente a qué se enfrenta, qué es lo que se le ofrece, qué es lo que él puede acceder, en fin, todo el contexto escolar y social, pues, de los niños o de los adolescentes. Y finalmente hay que tener muy clara desde la primera entrevista la razón por la que acuden a la consulta y qué es lo que sabe el paciente al respecto de por qué lo están llevando, pues, con el especialista. En cuanto a la entrevista con los padres, considerarlos como fuente privilegiada de información es realmente importante. Ellos son los que nos pueden decir muchas cosas, mucha información relevante acerca de la situación que está viviendo el niño o el adolescente, y es importante también pedirle a ambos, tanto el padre como la madre, desde la primera consulta, información del hijo y de la situación de la manera más exhaustiva posible. Es también relevante conocer a los padres como personas, conocer qué tipo de dinámica de pareja es la que llevan cotidianamente, y también es muy importante irlos observando, ir conociendo a través de esta observación y de manera primera de la información que nosotros podamos pedirles, saber cómo se relacionan pues con su hijo. En cuanto a la entrevista con el niño, que es a fin de cuentas el paciente directo y es el quien ocupa el lugar preferencial en la entrevista, hay que considerar elementos muy específicos respecto a la edad, respecto a la mentalidad del paciente. Hay que conocer las características también de diferencia o diferenciales que ofrece la relación de interacción o interaccional entre el especialista, que seríamos nosotros en un momento dado, con el niño o con el adolescente. Esto es realmente importante. En el momento de la entrevista es muy importante que se analice de toda la información que vamos recibiendo, tanto de parte de los padres como de manera muy especial de parte de que vamos observando de parte del paciente directo, si hay algunos datos o se arrojan algunos datos, esta información, que sean propios de algún tipo de discapacidad intelectual, para proceder de acuerdo a esto. Y en caso afirmativo, será necesario evaluar, a mi punto de vista, 4 puntos que son fundamentales. Evaluar la inteligencia, evaluar los procesos cognitivos, que es fundamental, evaluar las habilidades de adaptación, cuestiones adaptativas, que son también fundamentales en el proceso de evaluación, y el funcionamiento social del niño o del adolescente. Finalmente, en todos los casos y a lo largo de todo el proceso, es importante seguir las fases de la entrevista y lo que cada una de ellas comporta.
Y esto es importante porque si nosotros nos vamos saltando de alguna manera estas fases, podemos estar casi seguros de que vamos a perder, por decirlo de alguna manera coloquial, el hilo de este proceso. Entonces es muy importante desde la primera fase, que es el mutuo conocimiento, que comienza obviamente desde la primera entrevista, donde vamos a ir entablando y generando o propiciando un ambiente de confianza, tanto con los papás como con el niño o el adolescente. Y esto me parece que desde este primer momento del mutuo conocimiento, en la primera fase, tanto papás como el niño o el adolescente tienen que estar seguros de una cosa. Primero, que sabemos lo que estamos haciendo. Y segundo, que me parece fundamental, que tengan la confianza de que los podemos ayudar en cuanto al problema por el que están viniendo con nosotros. Una segunda fase es la identificación del motivo de la consulta. Hay que identificar con mucha claridad desde el primer momento, o lo antes posible, cuál es el motivo que llevó a los papás, que generalmente son quienes piden la consulta, y cuál es ese motivo de los problemas, por el tipo de problema, pues ubicarle el problema del sujeto por el que se está pidiendo la consulta. Y la tercera fase es la despedida, que es donde nosotros, ya una vez propiciado pues ese ambiente de confianza y de seguridad que puedan tener ellos allí, pues es importante ya hacer una cita próxima. Es muy importante como para poder darle continuidad a este proceso, que es donde en algún momento determinado, cuando nosotros no seguimos las dos fases primeras, la primera y la segunda, como ya comentamos, en esta fase de la despedida, al pedir, pues, al quedar de acuerdo en la próxima cita, es donde a veces puede haber algún problema y romperse, pues, la continuidad. Bien, en cuanto a las pruebas psicométricas que se utilizan, las más comunes para aplicar puede ser, por alguna manera, las que estuvimos viendo pues ahora en la materia, un test de Gestalt, que es visomotor, de Loretta Bender, el neurológico, un test rápido, que se llama test rápido neurológico. Hay una escala de inteligencia también preescolar de Wechsler, que también es muy utilizado y muy recorrido y por su efectividad. La prueba de identificación de trastornos del aprendizaje, que suelen ser bastante comunes en esta etapa del desarrollo humano, que es la infancia o la adolescencia, sobre todo la infancia. El test de la figura humana de Macover, que es también realmente muy útil. Y el test de percepción visual de Frosting. ¿Qué aspectos hay que tomar en cuenta al utilizar estas pruebas psicológicas? Que, como dijimos en un momento, es muy importante utilizar pruebas en la evaluación. Creo que el primer elemento a considerar y tomar en cuenta para evaluar es la conducta. Indica la actitud, o sea, hay que estar de acuerdo con la actitud del niño en el momento de la evaluación, si estuvo tranquilo, si estuvo colaborador, si estuvo atento, si estuvo interesado o totalmente a lo mejor distraído, ¿no? Es importante también tomar en cuenta la coordinación, y la coordinación indica si la coordinación de sus movimientos, ¿no? Cuando estamos, esto entra todo en el proceso de observación conductual, ¿no? En coordinación de sus movimientos, si está de acuerdo al nivel esperado por la edad de nuestro paciente. Por ejemplo, si construye una torre con las dos manos, o un puente, ¿no? Con cubos, o si lo hizo viendo un modelo o si lo hizo con mucha seguridad, ¿no? sin tener que ver ningún modelo. Todo esto es importante observar, hacer en la observación conductual. También se analizan otros aspectos, como desde las cosas así muy funcionales, como si se desata con facilidad, por ejemplo, los cordones, o se los amarra,
si se abotona, si se desabotona, sus prendas de vestir, va todo esto de acuerdo a la edad, ¿no?, del desarrollo que pueda tener. A los niños también se les presenta algún tipo de figuras, por ejemplo, geométricas, para que las copien, ¿no? Esto entiendo que es importante, por ejemplo, trazar línea recta, o hacer círculos, o hacer cuadrados, ¿no? Y donde nosotros, como en este proceso de observación conductual y de evaluadores, tenemos que observar, por ejemplo, si sus trazos son firmes, si son seguros, si reconoce las figuras, si es capaz de reconocer las figuras. Y también podríamos preguntarle, por ejemplo, por colores, ¿no?, la división fundamental que son primarios y secundarios, para ver si ya es capaz de identificarlos. El esquema corporal es muy importante en la observación y en la aplicación de las pruebas, donde se le pide al niño que dibuje, por ejemplo, un rostro o un cuerpo completo, y donde el punto relevante a observar es qué tan completo está el dibujo que realizó nuestro paciente. Y una cosa importante, se ubica, ¿no?, o se sitúa de manera correcta todos los elementos o todas las partes. El lenguaje es importante, se descubre si el niño, al observar el lenguaje, descubrimos si el niño tiene algún tipo de problema de articulación o de pronunciación, en cuestión de fonemas, ¿no?, o si hay algún otro tipo, incluso orgánico, como por ejemplo puede presentar algún tipo de frenillo, ¿no?, en la lengua. Es también importante observar si el niño tiene nociones adecuadas, de acuerdo a su edad. Por ejemplo, en cuestión de dimensiones, ¿no?, de tamaño, por ejemplo, si distingue lo grande, diferencia lo grande de lo pequeño. Cuestiones de cantidad o de volumen, de cantidad, por ejemplo, son muchos o pocos, o cuestiones de peso, ¿no?, si son cosas muy pesadas o cosas muy livianas, ¿no? Eso es también, pues, importante. En cuanto al vocabulario, se busca saber si el niño reconoce sin dificultad los distintos animales o objetos que se le presentan en las láminas, por ejemplo, que podemos presentarles. Se analiza también qué tanto sabe la utilidad de estos objetos, que es cuestión de practicidad. En cuanto a la identidad, es importante también, por ejemplo, saber, desde la pregunta más sencilla, por ejemplo, si sabe su nombre, si sabe sus apellidos, si sabe los nombres de sus papás, los nombres de sus hermanos, ¿no?, o de algunas otras familiares que nosotros sepamos, pues, que viven de manera cercana. En cuanto a la motricidad gruesa, es otro elemento importante a observar en la evaluación, en las pruebas que le apliquemos a los niños. Por ejemplo, saltar con los pies juntos en el mismo lugar, esto es algo importante. Lanzar la pelota, dirigirla hacia a una misma dirección determinada. Pararse, saltar, ¿no?, sin apoyo, esto son cuestiones del equilibrio. Y caminar de puntillas o caminar con talones. Esto es también importante en cuanto a motricidad gruesa, poder observar y poder registrar, pues, información al respecto. También en cuanto a la personalidad del niño o del adolescente, tenemos que checar la edad de madurez, ¿no?, o maduracional. Es decir, a qué edad cronológica corresponde su nivel de madurez. En otras palabras, si es extrovertido, si es introvertido, si es coherente, cómo funciona su juicio crítico, evidentemente a la edad que tenga. Durante la evaluación psicológica se conversa, es importante conversar, ¿no?, de manera casual, por decirlo así, con el niño, a fin de ganarse la confianza, como decía hace un momento. La confianza no solamente va a servir para el hecho de poder que se sienta bien, que eso es realmente importante, sino también es importante para los resultados que ellos puedan mismos dar a la hora de las evaluaciones. La observación que nosotros podamos o que debemos saber, que debemos hacer, pues, en la aplicación de las pruebas, es realmente importante saber y estar seguros que el niño se siente en confianza, porque sabemos que cuando hay desconfianza, cuando hay temor, cuando está estresado de alguna manera,
las conductas o los comportamientos o los resultados o respuestas que nos puedan dar, sabemos que pueden estar viciados de alguna manera, sesgados tal vez, por no sentirse realmente el niño. Que de hecho sabemos todos que esta es una de las cosas que se argumenta de alguna forma en contra de lo que son este tipo de pruebas, porque dicen, si el niño estaba muy tranquilo y muy contento y ese día le fue muy bien antes de ir contigo, pues va a tener un comportamiento maravilloso y sus respuestas van a ser geniales, ¿no? Si ese niño en ese momento anterior estuvo muy estresado, tuvo problemas, o lo regañaron, o hubo una situación así, pues por más confianza que le puedas dar, por más maravilloso que pueda ser la prueba psicológica o test psicométrico que apliquemos, los resultados y su comportamiento, sus respuestas, posiblemente se dice que puedan estar viciados, ¿no? Entonces es muy importante que se pueda generar desde un principio este clima de confianza, pensando exactamente en cuanto a la aplicación de las pruebas psicológicas de las que estamos hablando ahorita. Yo creo que también ya es importante, en cuanto a las pruebas aplicadas, dar las recomendaciones, que sería como un punto de terminar esta etapa del proceso, ¿no? Es parte muy importante del informe psicológico. Aquí se aconseja a los padres de familia sobre, por ejemplo, de acuerdo a los resultados y observaciones que hemos recabado, por ejemplo, sobre las habilidades que habría que reforzar en el niño. Se les comunica si se ha detectado alguna carencia, si así fue, por ejemplo, una carencia de darles más tiempo tal vez a los hijos, una carencia, por ejemplo, de cariño, de que a lo mejor nos dimos cuenta en la observación que hemos realizado a través de las pruebas, que necesitamos que nos damos cuenta pues que es un niño que necesita o que pide o que demanda, ¿no?, más cariño, más acercamiento, más afecto, que es fundamental a todas las edades, pero de manera especial a esa edad, y que a mí en lo particular me parece que si estamos hablando, por ejemplo, de niños pequeños hasta los 8 años, por ejemplo, es cuando realmente hubo una atención bien de calidad, como se puede decir, de parte de los padres y de todos los adultos que estamos alrededor de los niños. Dicen que es cuando una persona se enamora de lo humano, cuando hay realmente esta relación de afecto. O lo contrario, cuando hasta los 8 años, 10 años incluso, pero de manera especial en los primeros 5 años, hubo mucha carencia afectiva e incluso violencia, tal vez agresiones se dice indiferencias, carencia afectiva en general. Se puede ocurrir lo contrario, es cuando nosotros entonces nos disgustamos con todo lo que es humano, ¿no? Entonces creo que es realmente importante. Bien, este es el segundo, entonces, y el segundo punto a considerar, entiendo que es el informe psicológico. Yo creo que de manera preliminar, maestra, y de una manera muy general, puedo comentar que el informe psicológico, por su objetivo, es un instrumento para dar respuesta a las preguntas específicas del paciente, del derivante. Puede ser de los papás de alguna manera, y de los hijos, del hijo, un niño o adolescente. Específicamente, es para dar respuestas. Tenemos que dar respuestas muy específicas de lo que nos están preguntando, por decirlo así. Y por su contenido, entiendo que es una descripción evaluativa de una persona. Me parece que de manera general y preliminar sería esto el informe psicológico. Ahora bien, como profesionales de la psicología, creo que es fundamental tomar en cuenta que el informe psicológico es el cierre de un proceso llamado psicodiagnóstico. Eso es fundamental y creo que es, a mi manera de ver, a menos que me digas lo contrario,
para mí es una de las ideas más claras que pude tener en todo este proceso que llegamos ahorita de estudiar, analizar y hacer las actividades que nos has marcado. Es el cierre de un proceso llamado psicodiagnóstico. Ese es el informe psicológico. Creo que si no hay este proceso, si no se da este proceso llamado psicodiagnóstico, el informe sería algo totalmente vacío y sin sentido. El informe psicológico tiene sentido como cierre de este proceso llamado psicodiagnóstico. Por tal razón creo que en nuestra labor profesional es fundamental conceptualizar el psicodiagnóstico como un proceso que se da en el contexto, y esto así lo entendí, de una relación desigual entre el experto, que en este caso seríamos nosotros los psicólogos, y el cliente. Ese es el contexto de esa relación desigual. Y esta relación está reglamentada por un encuadre teórico y metodológico, con el objeto de atender una demanda específica, es decir, una pregunta que nos vienen a hacer, una petición de ayuda con la que viene pues cada uno de los pacientes que se puedan acercar a nosotros. En cuanto teórico, entiendo que el psicodiagnóstico, el marco teórico del psicodiagnóstico es un proceso, o se entiende como un proceso comunicacional dinámico que se basa en el estudio de un caso a partir de el planteamiento de un problema. La gente cuando se nos acerca a nosotros es para plantearnos un problema. Y este es el marco teórico del proceso comunicacional dinámico del psicodiagnóstico. Nos plantean un problema. Y nosotros, a partir de ese problema, entiendo que nos hacemos una pregunta de investigación. Entiendo que es el marco teórico pues, del psicodiagnóstico. Me preguntan algo, me vienen a plantear un problema, me plantean un problema que lo tengo que ubicar con mucha claridad desde un principio, y a partir de ese planteamiento, entonces yo me planteo una pregunta de investigación respecto a ese problema planteado por el paciente, por el derivante. Metodológicamente hablando, corresponde el psicodiagnóstico, entiendo también, a lo que conocemos como estudio de caso, definido como la investigación a profundidad de un solo caso, y que inicia con la petición del derivante, con esa pregunta que nos están pidiendo ayuda pues, para poder ayudarlos en esto que nos vienen a plantear. Creo que, y entiendo también, y esta es otra de las cosas que entendí que antes no conocía, el psicodiagnóstico abarca aspectos, por una parte, pretéritos. Me encantó esto, que es la anamnesis precisamente. Abarca aspectos presentes, o sea, lo que estamos viviendo en el momento que se acercan a nosotros a plantearnos el problema, y esos aspectos presentes es precisamente lo que conocemos como el diagnóstico que nosotros vamos a dar a partir de la investigación que hacemos de la pregunta relacionada con el problema planteado. Y también aspectos futuros, que es el pronóstico, o sea, qué es lo que va a ocurrir. Nosotros ya con estos dos aspectos anteriores, que son anamnesis y diagnóstico, tenemos ya los elementos suficientes y tenemos que tener la habilidad suficiente para poder hacer un buen pronóstico de lo que se nos está planteando. El informe psicológico es el cierre del proceso del psicodiagnóstico, como dijimos hace un momento. Y la forma tradicional o formas estándares para que presentemos los resultados de la evaluación realizada. Y es importante seguir, no es nada más por cuestión de que así está establecido, sino porque hay algunos elementos interesantes, como el hecho de que se pueda hacer en un lenguaje universal, en un esquema universal, donde en cualquier lugar, quien sea quien plantee, quien haga pues el informe, pueda ser entendido, ¿no? Y entendible por los profesionales, en este caso de la psicología.
Es el documento también un elemento importante del informe psicológico que también fue una cosa que pude entender y mejor ahora, que el informe psicológico es un documento científico. Eso es algo que me parece realmente importante. Tiene información esencial, información relevante. Y entendí también ahora que debe ser de una manera organizada, una manera sintetizada y una manera integrada. Organizada es decir que tiene pies y cabeza, como podríamos decir coloquialmente. Sintetizada porque es una síntesis, es algo breve, claro, ¿no? E integrada porque tiene una relación, una parte con la otra, o sea, está bien integrada. Y todo esto es en orden a presentar de manera clara, y este es un punto fundamental, los hallazgos centrales relevantes, las conclusiones y las recomendaciones que consideramos pertinentes al caso, con la finalidad de responder a las preguntas específicas que nos han planteado a través del planteamiento del problema, ¿no?, de parte del derivante o del demandante.